A ver qué pasa cuando alguien muere bajo custodia del Estado y las cosas, pues, como que no cuadran. Hoy vamos a meternos de lleno en un caso que es justo eso, la misteriosa muerte de Ashok Gangaram Pandey. Una historia que desató una batalla legal internacional y que de verdad puso a prueba hasta dónde llega la obligación de un país de proteger a las personas. Imagínense esto. El hermano de la víctima por fin puede ver el cuerpo y estas son sus palabras. Una descripción brutal, ¿no? Y es que justo esto, es lo que da inicio a todo. Porque claro, choca de frente con lo que decían las autoridades. Y es la primera señal, la semilla de la duda, de que algo andaba muy, muy mal. La secuencia de los hechos es para ponerle atención. Fíjense, el 5 de noviembre del 88 detienen a Ashok Gangaram Pandey. Apenas llega a Surinam, ¡pum!, detenido. Solo 3 días después, el 8 de noviembre, la policía le avisa a la familia, oigan, se ahorcó. Pero aquí viene lo raro, no les dejan ver el cuerpo hasta el 11 de noviembre. Y es en ese momento, cuando por fin lo ven, que todo explota y empieza una larguísima búsqueda de respuestas. Ok, para desenredar este caso tan complejo, vamos a hacer lo que hizo la corte, paso a pasito. Primero, la muerte, que de entrada huele raro. Luego, cómo llegó el caso hasta la justicia. Después, si la detención fue legal o no. ¿Hubo tortura? ¿Fue suicidio o lo mataron? Y claro, al final veremos qué le decidió la corte. Bien, pues todo arranca con dos versiones que no podrían ser más diferentes. Por un lado, la del Estado. Y por el otro, lo que la familia jura que vio con sus propios ojos. Y aquí es donde está el mero meollo del asunto. El gobierno dice, no, fue muy simple, se suicidó con su cinturón. Pero la familia cuenta otra historia, una de terror. Hablan de moretones por todos lados, un labio partido, lesiones súper graves. O sea, son dos relatos que simplemente no pueden ser verdad al mismo tiempo. Y la corte tenía que averiguar cuál era el real. Ahora la pregunta es, ¿cómo le hace una familia para que su denuncia llegue tan alto? ¿Hasta la Corte de Derechos Humanos más importante del continente? Bueno, pues no fue de un día para otro, ¿eh? Fue todo un proceso. Miren cómo fue subiendo de nivel. Primero, el hermano presenta la queja. Se intenta arreglar por las buenas, pero Surinam nomás no quiso cooperar. Entonces la comisión se mete, investiga y dice, oigan, aquí hay violaciones a los derechos humanos, y les da unas recomendaciones. ¿Y qué creen que hizo el Estado? Nada, silencio total. Así que pues no hubo de otra, el caso se fue hasta arriba, a la corte. Ok, ya en la corte, los jueces empezaron por lo primerito, lo más fundamental. A ver, ¿esta detención fue legal desde el principio? Y justo ahí, al hacerse esa pregunta tan básica, se toparon con un problemón. Y aquí es donde la cosa se complica. Piénsenlo, si quieres saber si algo fue legal, pues necesitas la ley para compararlo, ¿no? Es lógico. La corte necesitaba las leyes de Surinam para poder decidir. Pero, ¿qué haces si el mismísimo país se niega a dártelas? Lo primero que hizo la corte fue lo más obvio. Le dijo a Surinam, oye, por favor, mándame las leyes que aplicaban para las detenciones en esa época. Y aquí es donde el caso toma un rumbo interesante. Surinam nomás no contestó. Ni leyes, ni explicaciones, nada. Y esa negativa, ese silencio, se volvió una pista importantísima. Como el Estado no soltó prenda, la Corte usó una herramienta legal súper interesante. La prueba por inferencia. Es básicamente esto. Si tú tienes la prueba clave para resolver algo y no la quieres enseñar, el juez puede pensar, pues seguro no la enseñas porque te perjudica. Simple, ¿no? Y justo sobre eso la propia corte dijo algo que lo deja clarísimo. Básicamente, no le puedes pedir a la víctima que consiga pruebas que solo el Estado tiene. O sea, no es justo. Al no entregar sus leyes, Surinam prácticamente le dio permiso a la corte para concluir que sí, que la detención había sido ilegal. Ok, ya quedó claro. La detención fue ilegal. Ahora venía lo más fuerte, la acusación de tortura. Pero aquí las pruebas físicas eran un verdadero relajo. Un montón de cosas que no cuadraban. A ver, vamos a ver las pruebas. Tenían un video de la familia, pero la calidad era tan mala que no sirvió de mucho. Luego, el primer informe de la policía decía que no había violencia. Pero ojo, la autopsia sí encontró un moretón en el escroto. Y otros expertos lo confirmaron. Pero no más eso, no encontraron nada más en las fotos. O sea, un reporte decía una cosa, la autopsia otra, un caos de información. Entonces, al final, con toda esta mezcla de pruebas, la corte dijo, miren, aunque hay sospechas y si está esa contusión, no tenemos suficiente para asegurar que hubo tortura. Simplemente las pruebas no eran lo bastante fuertes. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la pregunta del millón. ¿Qué pasó realmente? ¿Ashok Gangaram Pandey se suicidó o fue un homicidio?
Aquí otra vez había confusión. Un informe decía suicidio, pero otro certificado decía muerte violenta. La Corte tuvo que salir a aclarar algo que es técnico, pero súper importante. Que alguien se ahorque es, por definición, una muerte violenta. Pero violenta no significa automáticamente homicidio. Son dos cosas distintas para los forenses. Al final, la Corte le hizo mucho caso a lo que dijeron los peritos independientes de otros países. Y la conclusión de los forenses de Venezuela fue, pues, contundente. Dijeron que todo apuntaba a un suicidio. ¿Por qué? Porque no encontraron señales de forcejeo ni otras heridas que hicieran pensar en un asesinato. Y bueno, después de analizar todo esto, llegamos al veredicto final. Vamos a ver qué decidió la Corte, qué compensación hubo y, ojo aquí, una división de opiniones entre los jueces que sigue dando de qué hablar. El resultado final fue este. La Corte declaró culpable a Surinam, pero solo por una cosa, la detención ilegal. Tortura, no. Falta de protección judicial, no. Y lo más importante, violación al derecho a la vida, tampoco. Solo una violación. Y por esa detención ilegal, la Corte ordenó que se pagaran $10,000. Pero hay que entender bien esto. El dinero no era por la muerte, ¿eh? Era específicamente por haberlo detenido de forma ilegal. Eso fue lo único que la Corte pudo probar. Pero esperen, que aquí la historia se pone todavía mejor. Esa decisión tan importante, la del derecho a la vida, no fue unánime. Para nada. 3 de los 7 jueces dijeron no estamos de acuerdo. Y su argumento, es muy, muy potente. Lo que estos 3 jueces argumentaron es algo que se llama obligación positiva. Dicen que el derecho a la vida no es nada más que el Estado no te mate. No, es que si el Estado te detiene, tiene la obligación de cuidarte, de proteger tu vida a toda costa. Para ellos, desde el momento en que detuvieron a Panday, Surinam se hizo responsable al 100% de él, y le falló. No importa si se suicidó o lo mataron, el Estado no cumplió con su deber de protegerlo. Y con esto cerramos. El caso de Gangaram Panday no es solo un montón de papeles legales. Es un dilema moral, ¿no? La decisión final marcó un camino. Pero la pregunta que hicieron los otros jueces es la que se queda flotando en el aire. Si el Estado te encierra, si te quita tu libertad, ¿hasta dónde llega su deber de mantenerte con vida? Es una pregunta que tantos años después sigue ahí, sin una respuesta fácil.